Nos place darles la bienvenida a una nueva edición del programa Diálogo al Punto, un programa que ofrece información útil y a la vez inspiración para la vida. El invitado especial de hoy es el doctor Alberto Dreyer, que es teólogo, investigador y conferenciante internacional sobre temas bíblicos. Bienvenido, doctor Dreyer. Gracias. A lo largo de la Biblia, doctor, encontramos muchas menciones del santuario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces también se lo llama tabernáculo. La Biblia habla, para sorpresa de algunos, de que hay también un santuario en el cielo. ¿Por qué es importante que los cristianos comprendamos el significado espiritual y religioso del santuario? El mensaje que Dios dio al mundo, yo diría tal vez el bosquejo que dio del plan de salvación, está ilustrado en el ritual del santuario que Él indicó, de manera que el fundamento de la fe cristiana está en la comprensión de aquellos antiguos ritos y cómo se cumplen en Cristo. Nos presenta todo el plan de salvación desde su inauguración hasta la segunda venida de Cristo y la restauración total de este mundo para que cumpla el designio que Dios le trazó. Así que hay mucho que aprender. En esta entrevista vamos a comprimir mucho el tema. Sí, por supuesto, el tema del santuario está entremezclado con todas las profecías apocalípticas, porque es el bosquejo, es el mensaje que Dios da de cómo se propone salvar a este mundo. ¿Y qué es lo que lo impulsó a usted a estudiar, a profundizar en este tema del santuario? Lo que más me motivó es descubrir que no podía entender muchas cosas. Y cuando leí a una autora, Elena de White, que escribió sobre el tema, eso me llamó la atención, y especialmente una cita donde ella dice: el significado de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. De manera que me propuse llegar a conocer más a fondo este mensaje. Y para eso fui a Europa y visité las principales bibliotecas de Europa, después de Estados Unidos, y he descubierto que no voy a terminar mi vida abarcando todo, porque estos pobres 3 dedos de frente no pueden abarcar la mente del infinito. Es tan abarcante el plan de salvación ejemplificado en aquellos antiguos rituales que es fascinante, es apasionante. Ahora, estos rituales que comenzaron cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y se dirigió a la tierra prometida por Dios, fue un sistema novedoso que no habían tomado de sus contemporáneos, de las otras tribus o naciones. ¿De dónde salió este sistema, este método? ¿Quién lo inventó? Bueno, en Éxodo 25 dice que Dios le dio una visión a Moisés del templo que está en el cielo. En el universo hay un Dios, tiene su templo, y su templo es también su casa de gobierno, porque la religión y el gobierno, en el caso de Dios, que es el creador, están unidos. Y entonces, en ese contexto, nosotros vemos que Moisés debió armar un tabernáculo conforme al modelo que Dios había trazado. Y ese modelo tenía que ver no con un santuario eterno, sino con un santuario que iba a ser inaugurado por el Hijo de Dios, porque tenía que ver con un templo que Dios preparó para la redención del hombre. Entonces queremos ver un poquito alguna imagen acerca de este santuario. Quisiéramos ver la primera imagen en donde vemos un santuario portátil, ¿verdad?
Un santuario portátil porque Dios lo reveló en el desierto. Más tarde tendrían un templo fijo, estable, en una montaña que Dios escogió en Palestina. Ahora explíquenos qué funciones había dentro de este tabernáculo. Bueno, el sacrificio era el fundamento de este templo porque, por otro lado, el fundamento podía considerárselo en la ley que estaba en el interior del templo, pero como esa ley había sido transgredida, había sido violada, era necesario pagar el precio de esa violación y por eso no se podía acercar a Dios ningún pecador sin un sacrificio. Así que el sacrificio era, por así decir, la puerta de entrada a la presencia de Dios. Explíquenos un poco qué rituales que ocurrían dentro de este santuario. Los rituales son múltiples, son muchos. Había holocaustos, había sacrificios de paz, había sacrificios por el pecado. De manera que había muchos rituales que se efectuaban. Pero estaba el altar de los holocaustos o de los sacrificios, siempre en el patio. Estaba la fuente de bronce en la cual se lavaban los sacerdotes al entrar al templo. Luego, en el lugar santo, ya entrando al edificio, estaba la intercesión diaria y tenía 3 muebles: el candelabro de oro, el lugar santo y el altar del incienso, porque ese templo no tenía ventanas, por eso tenía un candelabro de oro. Y en el lugar más interior se daba la intercesión final. La intercesión diaria se daba en el lugar santo frente al altar del incienso, mientras que la intercesión final, al final del año, se daba en el lugar santísimo, frente al arca del pacto, donde estaban las 2 tablas del pacto. Ahora, en el centro de todo esto está la muerte de un animal inocente, ovejas y otros animales. En la Biblia leemos del sacrificio de una oveja ya en Génesis, y luego se menciona en otras ocasiones sacrificios de animales. Explíquenos un poco qué relación tenía ese sacrificio con el ritual y el simbolismo. Y el pueblo de Israel era un pueblo agrícola ganadero. Y Dios ilustró a través de distintos animales que morían, que podían ser corderos, ovejas, machos cabríos, toros o becerros. Y en el caso de las personas más pobres, palomas o tórtolas. Bueno, pero en relación con el cordero, que es el punto básico de ilustración, encontramos que el Apocalipsis se refiere a Cristo en forma preferente por el término cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Y después, en San Juan 1:30, y después en Romanos 6:23 dijo el apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué relación había entonces en el sacrificio con lo que ocurriría después con Jesús en la cruz? ¿Cómo se relacionan esas dos realidades? Lo que pasa es que no iba Dios a sacrificar seres humanos porque no tenía sentido, pero en el caso de Cristo Jesús, Él era el Hijo de Dios y entonces Él iba a morir por los pecadores. Ilustraba de esa forma cómo iba a Dios cumplir con la redención del hombre, ya no a través del símbolo de los animales, sino a través de Cristo, que estaba representado por esos corderos. Ahora, usted hablaba acerca de sacrificios diarios y también de un ritual que ocurría solamente una vez al año. Explique un poquito ese ritual anual. Podemos tal vez ilustrarlo de esta manera. Vamos a suponer que esto es el pecado. Usted, un pecador israelita, este es su pecado. Ellos traían el cordero y el cordero representaba el pecado del israelita que moría para que no tuviera que morir él. Lo traía al santuario, lo sacrificaba y el pecado me pasaba a mí. Se quitaba el pecado del pecador, pero el otro debía llevarlo.
el sacerdote cuando comía el sacrificio, y si no, a través del registro de sangre en el santuario. Y quedaba allí depositado y usted salía en paz. Ahora no tiene más esto. Shalom. Adiós, en paz. Quedaba en libertad, pero hasta el día final. En el día final debía limpiarse el templo de todos los pecados que Dios había asumido a través de ese registro de sangre y a través del servicio del santuario. Y esto se iba allá lejos a través de un macho cabrío que representaba al tentador que había causado todos los pecados con sus tentaciones, y el pueblo veía que todos los pecados del año se desaparecían. iban. Y eso representa cómo Dios hará finalmente para que ese pecado se vaya para siempre y el pueblo de Dios pueda estar, su templo también, su nombre vindicado por toda la eternidad. Ahora, me decía hace un momento que usted estudió esto en Europa. ¿Era en relación con algún tipo de estudio que usted hizo? Sí, hice mi tesis doctoral, se trató sobre el día de la expiación. Esta es mi tesis doctoral. En inglés, yo la hice en francés, después la publiqué en castellano, aunque se agotó en el idioma castellano. El día de la expiación y el juicio celestial sería en castellano, desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis, porque todo el santuario está ligado con eso. Háblenos un poquito de su familia inmediata, de su esposa, Bien. de sus hijos. En Europa nos nació nuestra primera hija después de 10 años de casado. Y luego, cuando me llamaron a enseñar teología en nuestro seminario francés, nos nació nuestro hijo Daniel, que hoy es psicólogo y médico también. Y el menor nos nació cuando vinimos a Puerto Rico más tarde, como director del teológico, nos nació en Puerto Rico, el último regalo. Hoy es también psicólogo y está terminando su maestría en alto nivel de piano. Él incluso ha hecho un DVD porque da conciertos de piano que se pueden percibir en este DVD. Y se puede ver también, son cantos que él ha adaptado para alto nivel de piano. Así que estoy feliz, estamos felices con mi esposa Azucena, quien me ha acompañado. Ella llegó, le faltó solo la tesis doctoral para doctorarse también en geografía, pero decidió dedicarse más a cuidar los hijos para que se formaran. Y todos ellos están en la iglesia. Antes de seguir, quisiera volver al tema de la sangre. Este es un tema muy importante. ¿Por qué la sangre aparece en todos estos rituales? Porque la sangre es el fundamento del sacrificio. En el antiguo mundo, en las otras naciones, por ejemplo, a veces frotaban el cadáver de un animal para purificar el templo. Dios no hizo algo así. El testimonio de que el sacrificio se había cumplido se daba en ese testimonio de sangre. Y la sangre es el fundamento del sacrificio porque, como dice Levítico 17, la vida del hombre en su sangre o del animal está en su sangre. Bien, este tema es complicado, pero agradecemos la manera en que usted nos lo está explicando. Vamos a hacer un breve paréntesis y les pedimos a nuestra audiencia que en menos de un minuto volvemos a la segunda mitad de esta entrevista con el doctor Alberto Dreyer. No se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Continuamos en nuestro diálogo con el doctor Alberto Dreyer, especialista en temas bíblicos.
Y estábamos hablando acerca de la relación del santuario de Israel, que luego se convirtió en un templo, con la realidad a la que apuntaba, la realidad de la venida de Jesús como Cordero inocente que iba a morir por los pecados de todos los seres humanos. ¿Puede usted explicarnos entonces la conexión entre lo que ocurría en esa ceremonia una vez al año y la venida y la muerte de Jesús? En realidad habían los ritos diarios y el rito final del año. Tal vez se puede poner la imagen del templo en sus distintas etapas. Estaba el sacrificio que se daba en el patio y tenía que ver con el sacrificio inaugural o también durante el año. Y con el ritual de la sangre, el sacerdote intercedía en el lugar santo y luego pasaba al final del año al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio especial para que con esa sangre pudiera oficiar en el lugar santísimo. En esa oportunidad se eliminaban todos los pecados que Dios había asumido en su templo y que contaminaban la casa de Dios. Y así se expulsaba el pecado del pueblo durante todo el año. En esencia, el ritual de sacrificio lo entendió bien el apóstol Pablo cuando dijo: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9:22. No hay transferencia de pecados, no hay liberación de pecados. Debe haber la muerte porque la paga del pecado es la muerte, dijo el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25, hay un pasaje intrigante que quisiera que usted comentara. Dice aquí la Biblia: como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Aquí nos proyectamos más allá de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir esto de que Él vive siempre para interceder por ellos? Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, tenemos que pensar que no nos estamos dirigiendo a un enemigo, sino hay alguien allí que vive, ese es su oficio, esa es su pasión para interceder por nosotros. Por eso mencioné que había una intercesión diaria y luego al final una intercesión que representaba la intercesión que el Hijo de Dios tendría en el fin del mundo para cerrar la cuenta de todos los pecados del pueblo de Dios a lo largo de los siglos y venir y dar la recompensa de la vida eterna. De manera que cuando el pasaje dice que Él vive para interceder por su pueblo, por aquellos que se acercan por la fe a Él, lo que está diciendo es que Dios anhela grandemente que la gente levante sus ojos para arriba cuando está abrumado por el pecado, cuando tiene remordimientos de conciencia, porque Él quiere quitar esa carga, así como lo habíamos ejemplificado hace unos momentos con este símbolo. Usted, como pecador israelita, no me confiesa a mí, sacerdote israelita, los pecados, sino a Dios. El pasaje dice que el sacerdote hacía el pago, la expiación purificatoria, y le será perdonado. Dios, en última instancia, es el que ofrece el perdón. Y Dios da el perdón a todo el que invoca su nombre con sinceridad. Así que tenemos un abogado. Dice en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. De manera que no tenemos que dirigirnos a Dios con miedo, sino confiando. Tenemos a un ser maravilloso, misericordioso, que se compadece de nosotros, que entiende nuestro lado porque le tocó vivir en este mundo, y nosotros tenemos permanente acceso a Él. Y que murió por nosotros. Él vino precisamente para crear el proceso del perdón. Y Él es el mismo ayer, hoy
y para siempre. De modo que lo que estamos estudiando tiene una proyección del Antiguo Testamento hasta la cruz de Jesús y luego se proyecta hacia el futuro, hacia otro evento, en donde el mal será erradicado para siempre. ¿Cómo funciona eso? Cuando en el día de la expiación, en ese día final, se purificaba el templo, ahora ya no era, el pecador podía obtener el perdón de los pecados aún en ese mismo día y por ese mismo ritual, pero el propósito principal era la purificación del templo. Y dentro del templo estaba lo que dice Deuteronomio 12, el nombre de Dios. El nombre de Dios era afectado, perjudicado, dañado, hasta profanado por los pecados del pueblo. Ahora el nombre de Dios era vindicado. Ante todo el universo, ese es el propósito del juicio, vindicar el nombre de Dios, mostrando que Él no tiene nada que ver con el pecado. Pero al mismo tiempo, eso produce en el Apocalipsis una admiración extraordinaria porque todos admiran el plan de salvación, el sacrificio del Hijo de Dios y cómo estuvo dispuesto la deidad a darse por entero para redimir este pobre mundo pecador. Usted ha publicado algunos libros sobre este tema en varios idiomas. Quisiéramos ver los títulos y las cubiertas. Estos libros, ¿nos interesaría verlos por lo menos? Sí, esta fue, como mencioné hace unos momentos, mi tesis doctoral. Dediqué un buen tiempo en Francia, fue que obtuve mi tesis doctoral, y sobre el ritual del santuario, pero en todas sus proyecciones, no solamente en los ritos antiguos y en la teología del santuario, sino también en su proyección final en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis. Además, he estado preparando seminarios que permiten ahondar más en el tema a muchas personas y que pone este mensaje en forma práctica para cada día, para la experiencia diaria, el valor que tiene para nosotros hoy. Este es el primer seminario, Promesas Gloriosas del Santuario, con historias e ilustraciones. Se basa en el Antiguo Testamento. Ahora, este se basa especialmente en la Epístola a los Hebreos, aunque tiene que estar tocando los rituales antiguos para mostrar la conexión, los cumplimientos gloriosos del santuario. Y hay un tercer seminario que es las expectaciones apocalípticas del santuario, ya más que nada sobre Daniel y Apocalipsis. Y hay un cuarto seminario que estoy terminando y que se titulará Los tiempos apocalípticos del santuario, para mostrar simplemente que mi pasión que me llevó a obtener mi doctorado en la Universidad de Estrasburgo no terminó con un título, sino que sigue ampliando y desarrollándose. ¿En dónde ha dado usted últimamente estos seminarios? En Alemania últimamente estuve dando seminarios, en España también, en Sudamérica, en Argentina, en Guatemala y aquí en Estados Unidos y en varios otros países más anteriormente. Es mi pasión poder representar todo esto. Ustedes pueden ver, hay 4 series de 10 horas cada uno que doy sobre las expectaciones apocalípticas del santuario, y también hay otros temas que he dado del santuario en otras series, pero todavía no están editadas en el estilo de los DVDs. Vamos a poner al pie de la imagen el portal adventus21.com, en donde se pueden adquirir estos libros, y también vamos a poner el sitio, el portal, donde los oyentes pueden comunicarse directamente con usted. Tal vez redondeando este tema que hemos resumido enormemente, quisiera preguntarle otra vez, ¿qué importancia tiene comprender esto del santuario del Antiguo Testamento, de la muerte expiatoria de Jesús, de su regreso para poner fin al mal? ¿Por qué es eso importante para los cristianos? ¿Cómo lo pueden aplicar? Cuando consideramos lo que está ocurriendo en el mundo, ¿qué vemos? Guerras, confrontaciones,
¿tiene todo esto algún sentido? ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Y a dónde vamos a ir a terminar parando? Este simbolismo del santuario nos muestra el plan de salvación desde el principio hasta el final. Y gracias a eso sabemos que el mal terminará, que este mundo terminará en la forma como lo concebimos hoy, si Dios hará una nueva tierra, nuevos cielos, donde morará la justicia para siempre, y el plan de Dios para la redención de este mundo durará por la eternidad y viviremos eternamente felices, todos los que habremos aceptado el plan de salvación reflejado en esos rituales. Amén, amén. Para terminar, en los pocos minutos que nos quedan, ¿alguna experiencia personal de la presencia de Dios en su vida? Ya que estuve hablando de que fui a Europa, mi tesis doctoral, eso fue algo que tocó profundamente mi vida. Por ejemplo, recuerdo cuando recibí la aceptación de ir allá a Europa, que me aceptaban ir pasando 3 exámenes, hice una oración y le dije, Señor, si tú quieres, puedes abrir las puertas. Y si quieres, puedes cerrarlas totalmente. Yo voy a luchar para que esas puertas se abran. Las puertas se abrieron de una manera asombrosa. Mi esposa fue la primera en aceptar ese plan, aunque nos lanzábamos a la aventura. Ella fue ya embarazada y resultó que esa hijita que tuvimos fue un buen negocio porque la sociedad francesa daba una ayuda económica para los que tenían hijos, no importase que fueran extranjeros. Además, me dijeron después, ¿por qué no pides ayuda de alquiler? La sociedad francesa te lo va a pagar. Y también recibimos ese pago y finalmente aprobé no solamente los exámenes, pude entrar directamente al plan doctoral, sino que la universidad me concedió una de las 5 becas que el gobierno francés le daba a la facultad protestante de la Universidad de Estrasburgo. De manera que hasta pude comprarme un auto, salir a visitar bibliotecas en Europa y otras cosas turísticas, sin haber tenido que trabajar nada. El Señor se hizo cargo de nosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Pues bien, estamos llegando al fin de esta entrevista con el doctor Alberto Dreyer. ¿Puedo decir algo más? Claro, por favor. La experiencia que tuve investigando con cosas que no podía entender, orando y estudiando la Biblia, y a veces de noches sentía la iluminación divina y me levantaba a escribirlo para no olvidarme, y a veces lloraba de emoción por las cosas maravillosas que podía entender. Uno puede obtener una experiencia riquísima con la palabra de Dios si pone a Dios por encima de todas las cosas, busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Estamos de acuerdo y agradecemos a la audiencia que haya escuchado este programa y les recordamos que va a haber más exposiciones sobre temas bíblicos en futuras entrevistas. Y sobre todo que recuerden que la gente más feliz del mundo es la que pone a Jesucristo y sus enseñanzas en el centro mismo de su vida cada día. De modo que le agradecemos otra vez al doctor Alberto por haber venido con nosotros. Deseamos que el Señor lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Con sus hijos y sus nietos que han venido ya o van a venir. Están viniendo. Muy bien. Y saludos a su esposa Azucena también de nuestra parte. Gracias. Hasta el próximo programa de Diálogo al Punto, nuestra querida audiencia. Bendiciones.